El tema que vamos a estudiar es números complejos. Vamos a ver la forma polar, binómica y exponencial. Bienvenidos. Primeramente, tenemos que la forma binómica va a estar compuesta por una parte real y por una parte imaginaria. Y esta es la forma en que vamos a expresar una forma binómica. ¿Ok? La i siempre va a representar a raíz de -1. Este es precisamente el número imaginario. Los números imaginarios siempre tienen un complemento conjugado y este complemento conjugado está compuesto por el valor negativo de la parte, o más bien el valor con el signo contrario al que corresponde a la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos 5 menos 6i, su conjugado va a ser 5 más 6i, ¿no? O menos 4 más 8i, su conjugado sería menos 4, veamos que no cambia, el que cambia es menos 8i, ¿ok? Entonces, el que cambia va a ser el signo que corresponde a la parte imaginaria. Y de esa forma obtenemos su conjugado, ¿ok? Ya que si multiplicamos este por este, bueno, vamos a obtener un valor real. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, un ejemplo en donde podemos encontrar este tipo de situaciones es, por ejemplo, al encontrar las raíces de un polinomio. Hay ecuaciones en las que no nos da una raíz exacta o una raíz real. Por lo tanto, por ejemplo, en esta ecuación tenemos por el método de fórmula general, si sustituimos los datos nos damos cuenta que aquí vamos a obtener una raíz imaginaria. El 64 es raíz de 8, pero aquí tenemos un signo negativo y sabemos que una raíz con signo negativo pues realmente no existe. Para resolver esta situación, pues aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicar el 64 por menos 1, que ahora no voy a poner aquí, sería raíz de menos 1, menos 1, ay Dios, menos 1, vamos a borrarlo, menos 1 por 64, ¿no? Entonces ya nos queda raíz de menos 1 y raíz de 64. La raíz de 64 corresponde a 8 y la raíz de 1 corresponde a i. Entonces nos quedaría esta ecuación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues que tendríamos 2 más 4i y el segundo valor para x sería 1 menos 4i. Estos son números imaginarios que, bueno, de otra forma no podríamos expresarlos. Entonces, este es un ejemplo muy común para utilizar los números imaginarios. La forma en que se grafica es, vamos a tomar en el eje de las x el valor real, que sería el 3, y en el eje de las y el valor que corresponde a la parte imaginaria. Entonces, si nosotros queremos graficar este punto, pues sería de esta forma. 3 con 5 y este sería mi número imaginario. ¿Ok? Esto nos va a servir mucho ahorita para convertir a la forma polar y a la forma exponencial, ya que tiene mucho que ver esta parte. Para poder calcular, por ejemplo, aquí a cuántos grados está, ya sabemos que en X es 3 y en Y es 5. Tenemos que calcular los grados. Ahí en sus contenidos tienen todas las formulitas dependiendo del signo de la parte imaginaria. Sin embargo, bueno, aquí nos dice que es el arco tangente de 5 entre 3. Esa es la fórmula para obtener en específico ya que es positivo. Por lo tanto, nos está dando 59.06 grados. Esa sería la inclinación que tendría este vector. Por lo tanto, esto nos sirve mucho porque
Bueno, un número complejo lo podemos expresar de forma polar de la siguiente manera. Tenemos que z, o sea, el número complejo va a ser igual al módulo entre el argumento. El módulo, bueno, no es otra cosa más que la dimensión de esta línea, como lo vimos en las láminas anteriores, y el ángulo, bueno, es el ángulo que representa la inclinación de esta línea. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues no es más que irnos hacia Pitágoras y sabemos que esta sería como la hipotenusa si aquí marcáramos un cuadrado en donde tenemos el cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Y el ángulo, bueno, pues una tangente de este ángulo, pues es precisamente cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, bueno, así de simple podemos calcular la forma polar. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, de su forma binómica 11 quintos menos 2 quintos de i, debemos convertir a la forma polar. Sabemos que a, que es la parte real, son 11 quintos, y b, que es la parte imaginaria, serían menos 2 quintos, o la parte real de la parte imaginaria. Entonces tenemos que el módulo sería a cuadrada, que es 11 quintos al cuadrado, más b al cuadrado, que serían menos 2 quintos al cuadrado. Tenemos 121 entre 25 más 2 entre 25, dándonos raíz de 125 entre 25. Y esto es igual a raíz de 5. Por lo tanto, este correspondería al módulo. Ahora el ángulo sería en la inversa de la tangente de b entre a es igual a la inversa de la tangente de b, que es menos 2 quintos, entre a, que es 11 quintos. Si hacemos esta ley de sándwich, aquí desaparecen los 5 y nos queda la tangente inversa de menos 2 onceavos, que corresponde a menos 11.3 grados. Ahora bien, con respecto a estos datos, bueno, esto no podría quedar de esta forma porque si nosotros graficamos nuestro número, tenemos, este sería nuestro eje y si nos damos cuenta está en cuadrante número 4. Este es el 1, 2, 3, 4. Entonces, el ángulo que estamos calculando es esta parte, pero nosotros tenemos que representar o hacer ver que lo que necesitamos es todo este ángulo, porque siempre vamos a ir desde el grado 0 hasta el 360. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto es lo que vale este ángulo, no este. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues simplemente puedo dividir los 360 menos los 10.3 grados y de esa forma voy a obtener el ángulo correcto, que corresponde a 349.7. ¿Ok? Lo podemos dejar en 349.7 o lo podemos redondear a 350 grados. Entonces, ya nuestro número imaginario en la forma polar quedaría como z igual a raíz de 5 con 350 grados. Muy bien, ahora si lo tenemos de la forma polar a la forma binómica, tenemos el módulo y el argumento. Entonces, aquí primero hay que cambiarlo a la forma trigonométrica. Y la forma trigonométrica es igual a R por el coseno del ángulo. Como ya tenemos ángulo, recuerden que es el módulo. Y el coseno del ángulo, es el argumento, más I por el seno del ángulo. Entonces, despejamos y tenemos, o más bien sustituimos los valores y tenemos que 2 corresponde al módulo y el coseno de 120, ya que 120 es el ángulo. Sustituimos y tenemos la parte A, sería esta, la parte real, y la parte B, que sería este 2 multiplicando esta parte, que es la parte imaginaria. Entonces sería 2 por coseno de 120, que corresponde a 2 por menos 1 medio, igual a menos 1.
Y la parte imaginaria, que sería esta parte por el 2, y sería 2 por seno de 120 por i, y va a ser igual a 2 por raíz de 3 entre 2 igual a, por i. Por lo tanto, sería raíz de 3i. Entonces, nuestra forma binómica va a ser menos 1 más raíz de 3i. Si lo quisiéramos dejar en su forma trigonométrica, bueno, pues simplemente quedaría de esta forma, ¿ok? Tal como aparece aquí. Bueno, pues veamos cómo expresar los números complejos en su forma exponencial o de Euler. La fórmula sería la siguiente. Aquí es de Euler, que es precisamente la constante que está expresada con una E y que fue proporcionada por precisamente las investigaciones de Euler. Este es elevado a la I, que es el número imaginario, por el ángulo. Y es igual al coseno del ángulo más I por seno del ángulo. Por lo tanto, esta parte, si nosotros la vemos en la forma trigonométrica, tenemos que sería Z, que sería el número imaginario, va a ser igual a R por coseno del ángulo más I por seno del ángulo. Como esta parte es exactamente lo mismo que corresponde a E de I por el ángulo, pues simplemente esto lo sustituimos por E y el ángulo. Por lo tanto, nuestro número complejo va a estar expresado en su forma exponencial como R, que es el módulo, multiplicado por E, que es la constante de Euler, elevado a la I por el ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos menos raíz de 2 más raíz de 2 por i. Esta es la forma binómica y la vamos a convertir a forma exponencial. Sabemos que a es menos raíz de 2 y b es raíz de 2. Entonces, el módulo lo vamos a obtener como raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, que sería a cuadrada, sería menos raíz de 2 al cuadrado, más b, que es raíz de 2 al cuadrado. Esto es igual a, este sería menos por menos más, raíz de 2 al cuadrado me va a dar 2, y raíz de 2 al cuadrado me va a dar 2. Por lo tanto, 2 más 2 son 4, raíz de 4 es igual a 2. Entonces mi módulo va a ser 2. Ahora el ángulo sería la inversa de la tangente de b sobre a. Entonces sabemos que b es raíz de 2 y a es menos raíz de 2. Por lo tanto, aquí sería más por menos, me da menos, y raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Y la inversa de la tangente de menos 1 es menos 45. Ahora bien, pues ya tenemos el módulo y ahora el ángulo lo tenemos que convertir a radianes. También ahí en el PDF que les anexé viene también la forma de convertir radianes. Que bueno, no es más que el ángulo por 2 veces pi entre 360. Entonces tendremos menos 45 por 2 serían menos 90. Entre 360 nos daría menos un cuarto de pi. ¿Ok? Entonces aquí ya corresponde aquí a pi. Ahora, si lo queremos ver en cuanto a ángulos, pues pi sabemos que vale 180, que sería todo esto. ¿Ok? Y si tenemos aquí menos 45, pues lo que habría que hacer es los 180 menos 45 me va a dar 135, que sería este ángulo de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, eso es nada más para verlo de forma geométrica, cómo quedaría y a qué se refiere. ¿Ok? Por lo tanto, aquí sabemos que el ángulo, bueno, sería 135, que es esta parte. Y ahora tenemos que pi menos un cuarto de pi va a ser 3 cuartos de pi. Eso significa que si pi es todo esto, y aquí, digamos, esta parte corresponde a un cuarto, bueno, lo que vamos a ocupar sería esta parte, que serían 3 cuartos de pi. Entonces, mi ángulo va a ser 3 cuartos de pi. Por lo tanto, el número imaginario va a ser 2, que es el módulo que obtuvimos,
por e a la 3/4 de pi por i, que es el número imaginario. Y esta sería la forma de expresarlo en forma exponencial. Bueno, espero haya quedado claro. Si no, ya saben que a través de los mensajes pueden ponerse en contacto conmigo. Les agradezco muchísimo su atención y nuevamente les reitero, estoy a sus órdenes.